Gloria a Dios. Santo, poderoso es el Señor en esta mañana. Como siempre, gloria, honra al que vive por los siglos de los siglos. Eres tú, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre, en este día. Señor, que sea usted dándonos el conocimiento, la sabiduría de lo alto para poder llevar un mensaje más de la palabra de Dios. Bien. Saludos, hermanos, saludos, amigos. Tú que me escuchas, tú que me ves por las redes sociales. Un abrazo a cada uno de ustedes en este día tan especial. Mis santos hermanos, amigos, familiares, presentes. Que la paz de Cristo sea siempre sobre usted, hoy y siempre, en el poderoso nombre, que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Santo, poderoso es el Señor. Bien, tenemos que estar alegres, contentos siempre, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así dice la palabra del Señor. Dios nos ama por igual. Dios nos quiere, nos adora Dios. Solo dependemos de cada uno de nosotros, cómo andamos adelante de nuestro Señor o adelante de Dios. Cuando Dios ama, cuando Dios quiere, Dios reprende y Dios exhorta a cada uno de nosotros en forma general. Puede azotar un país, una nación, un estado, un hogar, una familia. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y Dios quiere que nosotros también le amemos a Él. Y porque Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios nos guarda y también Dios nos reprende y también Dios nos castiga. Y es ahí donde nosotros debemos de buscar a Dios. En esta mañana pues vamos a presentar un mensaje que está relacionado con el pueblo de Israel. Dios le había dado mandamientos, leyes, ordenanzas, preceptos al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel se mantenga siempre unido, siempre con la mirada hacia el Altísimo, siempre pensando en Dios, no en la circunstancia, ni que se reúna con los pueblos alrededor de él, pueblos aledaños, porque aprendían malas costumbres de ellos. Así, cuando uno se relaciona con una persona que no está de acuerdo a los preceptos, a los mandamientos de Dios, es peligroso también que uno vaya paulatinamente siendo guiado a la costumbre de ellos. Y eso es lo que Dios le advirtió al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no se sometió a esos mandamientos de Dios, sino que le hizo caso a los pueblos aledaños, a los pueblos que están al lado de él. Y ahí vemos que Dios le manda un castigo. Dios los castiga para que uno sea obediente. Y dice la palabra de Dios en Jueces, vamos a leer unos versículos, 6, del 1 al 3. Palabra de Dios, leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Con quién pecas tú? Tú no pecas con el amigo, tú no pecas con el vecino, tú no pecas con tu familiar, tú no pecas ni con tu esposa, ni con tu esposo, ni con los que están alrededor tuyo, sino que tú pecas es ante los ojos de Jehová. Cuando el rey David pecó, él dijo: Señor, mi Dios, Jehová, contra ti solo he pecado. Así es, mis santos hermanos. Y esa es la palabra de Dios. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó
en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Prevaleció contra Israel. ¿Quiénes eran los madianitas? Los madianitas eran personas que le gustaba que cuando todo estaba sembrado, cuando todo estaba ya para cosechar, para a la venta los productos, los frutos, ellos iban y saqueaban todas las eras de lo que los israelitas sembraban y los escondían. Se los llevaban, mis santos hermanos. Despojaban a todo. Eso es madianita. Madianita significa despojo, angustia, depresión, tormento, esclavitud, persecución, llanto, miseria, tempestad, terror, todo eso. Oh, madianita. Madianita no te aniquila al instante, sino que te aniquila paulatinamente, te aniquila poco a poco, te va aniquilando, mis santos hermanos. Y eso es lo que vemos en esta mañana, lo que la palabra de Dios nos enseña, mis santos hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Poderoso es el Señor. Una vez más, el pueblo de Dios retornó a una religión sincrética, conformada a la costumbre de los cananeos. Como resultado, durante 7 años, Dios permitió que los madianitas, ayudados por los amalecitas y las tribus del oriente, invadieran y oprimieran a Israel. ¿Por qué Dios permitió eso? Porque el pueblo de Israel lo había abandonado. El pueblo de Israel se había separado de la voluntad de Dios, de los preceptos de Dios, de los mandamientos de Dios, de la ley de Dios. El pueblo de Israel lo había olvidado. Y es por eso que Dios usó a su misma creación para que castigara al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel clamara a Dios, clamara a Dios. Y eso es, mis santos hermanos, lo que nos enseña la palabra de Dios. Cuando uno se aparta, cuando uno se aleja de la bendición de Dios, vienen problemas a nuestra vida. Sigamos leyendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecistas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Imagínense, cuando ellos habían sembrado, cuando tú siembras, cuando tú haces una cosecha, cuando tú eres generoso, cuando tú eres amable, cuando tú eres un buen muchacho, un buen hijo, un buen empresario, un buen gobierno, una muy buena persona, el enemigo, ¿qué es lo que hace? Te mete idea en la cabeza para que todas tus acciones, todos tus pensamientos, todas tus ideas que eran buenas, que eran agradables ante los ojos de Jehová, se vuelvan espantosas, se vuelve horrorosas, y tú vuelves a hacer lo malo como eras en antes. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Eso es lo que nos dice, mis santos hermanos. Y dice el versículo 4, acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaba que comer en Israel. Vemos aquí que los madianitas, amalecistas, cananeos y todos los pueblos alrededor no los mataban a ellos, sino que ellos atacaban, era el fruto, mis santos hermanos, de lo que ellos cosechaban, de lo que ellos producían, atacaban es al fruto. Eso eran los madianitas. Pero ¿por qué ellos atacaban? Porque nosotros, los seres humanos, nos
alejamos de Dios. Nos olvidamos de los mandamientos de Dios. Nos olvidamos de los preceptos de Dios. Y ahí vuelve la mano de Dios contra nosotros. Y muchas veces nosotros toleramos a Dios, muchas veces cuestionamos a Dios, decimos que Dios es malo, que dónde están las gracias y la misericordia de Dios, y Dios se ha abandonado de nosotros. No es así, sino que nosotros es que nos hemos abandonado de Dios. Por eso dice aquí la palabra de Dios, vuelvo a leer, dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Que dice ahí la palabra de Dios, dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Por eso es que Dios lo está ejecutando, porque hicieron lo malo, se apartaron de Dios, adoraron dioses ajenos, adoraron dioses paganos, y eso es lo que a Dios no le agrada, lo que a Dios no le gusta, mis santos hermanos. Y siempre Dios tiene que ejecutarnos, siempre Dios tiene que darnos un azote, darnos una palabra de avivamiento para volvernos a Dios, venir nuevamente a Dios cansado, rendido, para que Él tenga misericordia de nosotros y nos salve. Veamos otro ejemplo más de los madianitas. ¿Quiénes eran los madianitas? Y eso está en 1 Samuel 30. Ahí está, estamos hablando sobre los madianitas. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siglag, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Neguev y a Siglag, y habían asolado a Siglag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a la mujer y todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero nadie había dado muerte, sino se lo habían llevado al seguir su camino. ¿Qué vemos ahí? Vemos ahí que nuevamente prevalece la mano de Madián. Dice así: cuando David y sus hombres vinieron a Siglag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Neguev y a Siglag. Habían asolado las ciudades y habían prendido fuego. Pero a nadie habían matado. Igual que acá, mis santos hermanos, en Josué, Jueces 6:1, a nadie ellos habían dado muerte, a nadie ellos habían matado, solamente habían destruido sus ganados, sus provisiones, sus bienes, todos saquearon, todo. Y dice ahí, y se habían llevado cautivas las mujeres y todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivos. ¿Qué haría usted, amigo, hermano, tú que me escuchas, si por cualquier situación te llevan cautivos a tus mujeres, a tus hijos, a tus bienes? ¿Qué haría usted? ¿Qué pensaría en ese momento? ¿Cuál fuera nuestra acción? ¿Cuál fuera nuestro pensamiento, nuestro proceder en un momento dado que esto ocurra en nuestras vidas? Gloria sea el nombre del Señor. Pero siempre tenemos que pensar, siempre tenemos que meditar de lo que la palabra de Dios nos habla, de lo que la palabra de Dios nos enseña, y no usar la violencia por nuestras propias manos, ser prudente para poder recapacitar, para poder nuevamente emprender una idea, una acción buena adelante de Dios. Pedir la dirección de Dios. Pedir: Dios guarda, Dios protege, dame sabiduría, dame entendimiento para poder aplicar lo bueno que tú quieres en este día, por cualquier situación que vamos a continuar. Por cualquier situación que vamos a emprender en este día, que sea tu mano de gracia, tu mano de misericordia ayudándonos en este día.
Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Eso hace la desesperación, la angustia de las circunstancias en las que nos afligen día a día a cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestros hechos, de acuerdo a nuestro caminar, de acuerdo a nuestro comportamiento adelante de nuestro Dios. Eso es lo que hace Madián. Madián destruye, Madián cambia mente, pensamientos, acciones en nuestras vidas. Eso es Madián. Esos son los madianitas, mis santos hermanos. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos que David lloró, dice, hasta que le faltaron fuerza, mis santos hermanos. No sé, quizás algún día te has de haber sentido como David, alguna situación adversa, algún problema, algún decaimiento espiritual, algo que quizás te hicieron o te van a hacer y estás pensando y te pones en el plano de David y David sufre, llora, grita, gime. ¿Por qué? Porque toda la ciudad, todo su pueblo ha sido destruido por causa de los madianitas. Madianita destruye, Madianita quiere acabarte, Madianita quiere despedazarte para que tú no obres, para que tú no avances en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios. Eso es Madianita. Eso es Madián. Recordemos que en cierta ocasión el pueblo de Israel quiso pasar en el desierto a un lado cuando andaba pasando pueblos aledaños y Madián se le puso por delante. No lo dejó pasar. Y Dios le dijo a Moisés que escriba en el libro de la vida, escriba en el libro que Madián tenía que desaparecer, Madián tenía que ser raizado de la tierra. ¿Por qué? Porque no hizo la voluntad de Dios. No le dio el pase al pueblo de Israel y el pueblo de Israel tuvo que dar la vuelta y continuar por otro lado. Madián es un obstáculo hoy en día para el crecimiento de nuestras vidas. Madián es un obstáculo para que el ser humano esté en paz. Madián le roba la paz al ser humano. Madián es la discordia. Madián es el problema que nos afecta a nuestras vidas. Madián es la enfermedad que te ataca, nos ataca a nuestras vidas. ¿Y qué más dice la palabra del Señor? Las dos mujeres de David, Ahinoam, Aisberrita, Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho. El angustiarse es algo natural, mis santos hermanos. Que cualquier situación, cualquier problema que nos acecha o nos avecina, nos rodea, nosotros nos angustiamos y no podemos avanzar a lo que la palabra de Dios nos dice. Y David se angustió, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma. Imagínense que David con su pueblo de hombres de guerra, que eran hombres confiables hacia él, llegó en un momento que ese pueblo quería apedrearlo a David. Porque David, si es verdad, había salido a la guerra y había dejado abandonada la ciudad por 3 días. Y cuando viene, encuentra todo este problema que lo tiene atemorizado. Y vemos en la angustia que la gente que con él andaba, en vez de levantarle el ánimo, en vez de darle una palabra de fortaleza, una palabra de ayuda, más vale sé que lo querían era apedrear al rey David. Lo querían es matarlo al rey David. Como que qué culpa tendrá uno a veces de las cosas que suceden en el caminar diario de nuestras vidas. ¿Qué culpa tendrá uno, mis santos hermanos? Debemos siempre de meditar, debemos siempre pedir la dirección de nuestro Creador.
Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué hizo David? David no se fortaleció en su razonamiento, David no se fortaleció en su capacidad intelectual ni en su mente, sino que David se fortaleció en Jehová de los ejércitos. David no se fortaleció en sus hombres valientes, luchadores, peleadores de ese entonces que tenía, sino que él se fortaleció en su Dios, en Jehová de los ejércitos. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Dice ahí la palabra del Señor. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerque el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David, y David consultó a Jehová. Eso es lo que debemos de nosotros hoy en día. Cualquier persona que esté pasando cualquier situación amarga, cualquier experiencia dolorosa, mis santos hermanos, lo primero que debemos de hacer y pensar y analizar es consultar en Jehová. Yo no sé en esta mañana quizás en quién tú estás aferrado o en quién tú estás consultando, quizás a un saltero, quizás a un brujo o un adivino. Pero Dios nos dice, nos enseña en esta mañana, es que nosotros debemos de consultar es a Jehová, al Dios de los ejércitos. David, con todos sus problemas que tenía, le dice al siervo Abiatar que le pase el éfod, y él fue y consultó a Jehová. Imagínense, hermano. Él no fue a consultar a un amigo, él no fue a consultar a un vecino, a un pariente, a un hijo, a un hermano, a un familiar, no, sino que David consultó a Dios, al Dios creador de todas las cosas. David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos moradores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzará, y de cierto librará a los cautivos. Eso es lo que Dios le habló, Dios le dijo. Tenemos muchas veces obstáculos, tenemos muchas veces tropezaderos que no nos dejan avanzar, que no nos dejan desarrollar, pero sin embargo no consultamos a Dios, sino que sobre nuestras propias fuerzas queremos hacer lo que es imposible para nosotros, pero para Dios todo es posible. David consultó a Dios. Eso es lo que me enseña en esta mañana la palabra de Dios, que debemos de consultar a Dios. Consultar a Dios cualquier situación que nosotros no podamos, cualquier situación que quizás a nuestros ojos, a nuestras vistas se nos hace grande el problema. Y debemos de consultar a Jehová, el Dios Todopoderoso. Y dice la palabra de Dios: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Al caminar diario de nuestra vida, muchas veces nos cansamos, nos quedamos atrás, nos bajamos del barco, nos bajamos del tren y dejamos lo que podemos hacer, lo que podemos realizar hacer, lo dejamos a que otros los hagan por nuestra incapacidad, por nuestra poca fe, y perdemos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Perdemos la bendición de Dios. Tenemos que seguir avanzando, porque la carrera no es de uno, sino que la carrera es de todos y cada uno de nosotros que conforman el cuerpo ministerial de nuestro Señor Jesucristo.
Aquellos que están impactados, aquellos que están comprometidos de alguna otra forma, tenemos que avanzar la carrera, tenemos que caminar adelante hacia la meta que Dios nos ha encomendado. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor. La palabra del Señor nos enseña en esta mañana, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en Él tenemos que tener nuestra mirada. En Él tenemos que tener nuestros pensamientos alineados, nuestras mentes alineadas, nuestras miradas hacia Él. Solamente en Jesús, mis santos hermanos, en Él es que nosotros vamos a hallar salvación. El pueblo de Israel en cierta ocasión dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde viene en esta mañana tu socorro, iglesia del Señor? Tu socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Así es, mis santos hermanos, siempre con la mirada hacia arriba, siempre con la mirada hacia el Creador, porque de ahí viene nuestra fuerza, de ahí viene nuestro socorro y desde ahí viene nuestra salvación. Puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el Dios santo, el Dios eterno. Padre, en esta mañana, Dios de la gloria, te agradecemos infinitamente por tu palabra. Sabemos que esta palabra va a hacer efecto a nuestras vidas, a nuestras almas. Y que el Señor añade bendición a cada uno de nosotros, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.